Estimados alumnos, soy la QFB María Sofía Magaña Barrera. El tema que vamos a ver el día de hoy es la tercera revolución de la química, que incluye tras la pista de la estructura de los materiales y el uso de la tabla de electronegatividad. Los aprendizajes esperados explica la importancia del trabajo de Lewis al proponer que en el enlace químico los átomos adquieren una estructura estable. Argumentan los aportes realizados por Pauli en el análisis y la sistematización de sus resultados al proponer la tabla de electronegatividad. Representa la formación de compuestos en una reacción química sencilla a partir de la estructura de Lewis e identifica el tipo de enlace con base en su electronegatividad. La tercera revolución de la química empezó alrededor de 1855 y se extendió hasta la primera mitad del siglo XX. En esta revolución se investiga a fondo los átomos y sus enlaces. Uno de los avances más importantes fue la comprensión de la manera en que los átomos se enlazan para formar compuestos químicos. Fueron varios los científicos que brindaron sus aportaciones en este periodo, entre los que destacan Lewis y Pauli. Lewis estableció que para llevarse a cabo un enlace químico se necesita de mínimo 2 átomos. Además planteó que la capacidad de combinación de los elementos se relacionan con el número de electrones de valencia de sus átomos y los representó mediante puntos y diagramas para entender mejor los enlaces químicos entre los átomos de los elementos y formuló la regla del octeto. La regla del octeto establece que los elementos químicos tienden a completar 8 electrones de valencia en su última capa o nivel de energía para ser estable como el gas noble. Para poder entender mejor la regla del octeto, es importante que comprendamos primero el concepto de estructura de Lewis planteada por este físico químico. La estructura de Lewis es un modelo sencillo que nos permite identificar los electrones de valencia que tiene un elemento y cómo estos se unen para formar compuestos a través de enlaces químicos. La estructura de Lewis consiste en usar el símbolo del elemento químico rodeado de puntos. Cada punto representa el número de electrones de valencia que tiene el elemento. Esta información se toma de la tabla periódica, como por ejemplo la que presento en este video, en donde se muestran los elementos químicos y los gases nobles con sus respectivos electrones de valencia. Por ejemplo, el potasio tiene solo un punto, lo que significa que tiene un electrón de valencia en su última capa o nivel de energía. El cloro tiene 7 puntos. Esto quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Otro ejemplo es el flúor. En la tabla se muestra que tiene 7 puntos, lo que indica que tiene 7 electrones de valencia. En el flúor molecular, el número 2 indica que está unido a otro flúor. Cada uno de ellos tiene 7 electrones de valencia, que muestro en este video con diferentes colores. Al observar los electrones de cada flúor, podemos notar que en cada uno existe un electrón que se encuentra solo. Para la formación del flúor molecular, la estructura de Lewis quedaría de la siguiente manera. Coloco un flúor con su electrón libre y lo uno con el electrón libre del otro flúor. De esta manera
De acuerdo a lo establecido en la regla del octeto, podemos decir que en este ejemplo la regla se cumple porque cada flúor completa sus 8 electrones de valencia para ser estable. La estructura de Lewis es correcta. Veamos otro ejemplo, el trifluoruro de nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. En el caso del flúor, el número 3 indica que existe 3 flúor unidos al nitrógeno. Para representar en los compuestos la estructura de Lewis, siempre se considera colocar en el centro el elemento que se repite menos. En este caso es el nitrógeno. El nitrógeno se coloca de tal manera que sus 5 electrones de valencia deben distribuirse correctamente para poder unirse a un electrón de cada flúor. La estructura de Lewis siempre buscará que los elementos al compartir electrones cumplan con la regla del octeto. En el caso de este compuesto, el nitrógeno y cada flúor al compartir un electrón logran sumar 8 electrones cada uno, cumpliendo de esta forma la regla del octeto. Esto quiere decir que la estructura de Lewis es correcta. El siguiente ejemplo es el hidrógeno molecular. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. El número 2 indica que está unido a otro hidrógeno. Al unirse sus electrones, podemos notar que la suma es 2 para cada hidrógeno. Esta estructura de Lewis es correcta. El hidrógeno, al tener solamente un nivel de energía, acepta un máximo de 2 electrones de valencia para alcanzar su estabilidad como el gas noble helio. El hidrógeno es una excepción a la regla del octeto. El siguiente ejemplo es el fluoruro de hidrógeno. Los elementos de este compuesto, al compartir sus electrones de valencia, se puede notar que el hidrógeno se encuentra lleno con el máximo de electrones que acepta para ser estable. Y el flúor cumple con la regla del octeto al tener 8 electrones de valencia. La estructura de Lewis en este compuesto es correcta. En el dióxido de carbono se tiene un carbono y 2 oxígenos. Para hacer la estructura de Lewis, se coloca en el centro el elemento que menos se repite. Este es el carbono con 4 electrones de valencia. Luego se colocan los oxígenos. Como puedes observar, al enlazar cada oxígeno y al sumar los electrones de valencia, la regla del octeto no se cumple con esta distribución. Hay que reorganizar. Al realizar la estructura de Lewis, no debe quedar electrones solos. Todos deben unirse. Al reorganizar, puedes observar que los electrones de los oxígenos se unen a los electrones del carbono, formando doble enlaces. Al volver a sumar los electrones, puedes notar que la regla del octeto se cumple para ambos elementos. La estructura de Lewis es correcta. Por último, tenemos este ejemplo. El nitrógeno molecular, al distribuir los electrones de valencia de los 2 nitrógenos, como se muestra en este video, puedes notar que hay electrones solos, además que la regla del octeto no se cumple. Al reorganizar la distribución de los electrones buscando que ninguno quede solo, se forma un triple enlace. Al sumar los electrones de cada nitrógeno, se observa que se cumple la regla del octeto. La estructura de Lewis está correcta. Gracias a Lewis se logró entender la formación de enlaces químicos, pero no describía la naturaleza de dichos enlaces, hasta que Linus Carl Pauling, con sus investigaciones en 1932, introduce el concepto de electronegatividad. La electronegatividad
es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Pauling calculó la electronegatividad de los elementos químicos y estableció: las electronegatividades de los elementos químicos van desde 0.7 para los elementos menos electronegativos, y los cuales son cesio y francio, hasta 4.0 para el más electronegativo, que es el flúor. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba esté un elemento químico, mayor será su electronegatividad. O sea, mayor será su fuerza para atraer los electrones de otros elementos químicos. Los gases nobles, al tener lleno su último nivel de energía, no se enlazan con otros elementos. Por eso, en la tabla de electronegatividad no se incluyen. En términos generales, entonces, en la tabla periódica, mientras mayor sea el número de electronegatividad, mayor es la fuerza que tendrá el elemento para atraer electrones, siendo el flúor el elemento más electronegativo y el francio el menos electronegativo. Ahora, dependiendo de las electronegatividades de los elementos que se unen en los compuestos, se pueden entender las características de la naturaleza de sus enlaces, ya sea como un enlace covalente no polar, enlace covalente polar o enlace iónico. Para determinar el tipo de enlace químico se deben restar las electronegatividades de los elementos químicos participantes. Y si la diferencia de electronegatividad es de 0 a 0.4, quiere decir que el enlace químico es de tipo covalente no polar. Esto quiere decir que la fuerza de ambos elementos es similar y los electrones giran de igual manera en ambos elementos. Si la diferencia de electronegatividad es entre 0.5 y 1.6, quiere decir que el enlace químico es de tipo covalente polar. Esto quiere decir que un elemento químico es más fuerte que el otro y los electrones están más cerca del elemento más fuerte, provocando que en ese extremo se produzca una ligera carga negativa por la cercanía de los electrones, y del otro extremo se produzca una ligera carga positiva al estar más retirados sus electrones. Es decir, se forman dos polos, uno positivo y otro negativo. Es por eso que se llama enlace covalente polar, porque hay dos polos. Si la diferencia de electronegatividad es entre 1.7 y 3.3, quiere decir que el enlace químico es de tipo iónico. Esto quiere decir que un elemento es mucho más fuerte que el otro y termina quitándole el electrón al otro elemento, formando un ion positivo y otro negativo. Ahora veamos los siguientes ejemplos. El flúor molecular, el 2 significa que es un flúor. Está unido a otro flúor. En la tabla de electronegatividad, el flúor tiene una electronegatividad de 4. 4 menos 4 es 0. El tipo de enlace químico formado es covalente no polar. En el óxido de aluminio, la electronegatividad del aluminio es de 1.5 y la del oxígeno es de 3.5. No importa el número de átomos que tenga el compuesto, siempre el número de electronegatividad será el mismo. En estos ejercicios, siempre el número mayor se le va a restar el número menor, o sea,
A 3.5 le vamos a restar 1.5 y el resultado es 2. El enlace formado es de tipo iónico. En el pentacloruro de arsénico, la electronegatividad del arsénico es 2 y del cloro es 3. Hacemos la resta y el resultado es de 1. El enlace formado es de tipo covalente polar. Para la molécula de agua, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el oxígeno de 3.5. Hacemos la resta y el resultado es de 1.4. El enlace es de tipo covalente polar. En el metano, el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno de 2.1. Hacemos la resta y el resultado es de 0.4. El enlace es de tipo covalente no polar. Por último, el cloruro de sodio. El sodio tiene una electronegatividad de 0.9 y el cloro de 3. Hacemos la resta y el resultado es de 2.1. Entonces, el enlace es de tipo iónico. La tercera revolución de la química dio lugar a modelos atómicos y moleculares, con los que en la actualidad se explica y predicen la composición, propiedades y estructura de los materiales. El conocer lo acontecido durante la tercera revolución de la química nos permite entender cómo ha evolucionado la química. Estimados alumnos, agradezco la atención en este video. Hasta pronto.